Del búho. Peris. Yuris. El debate. La conclusión. Una mirada al derecho. Operis aprilis. La introducción. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches en el horario pues en que nos estén escuchando, viendo por Spotify y pues ahorita en vivo por Frecuencia Lince, Evolución Lógica. Pues estamos en esta nueva transmisión de nuestra revista radiofónica jurídica El Búho de la Universidad del Valle de México, Campus Coyoacán, proyecto académico del Departamento de la Dirección Académica de Licenciatura y la Coordinación de Derecho en asociación con el área académica de Multimedia, solo aquí en Frecuencia Lince, Evolución Lógica. Quienes conformamos el equipo de trabajo para este programa el día de hoy: Paris Palacios, Dian Paris Palacios, y en los controles técnicos y en la realización el doctor Samuel Hernández Corona, y en la producción un servidor, Benjamín Flor Rodríguez. El día de hoy pues vamos a hablar del estrés laboral y el burnout, y lo hemos intitulado como el peso invisible, el estrés laboral y el burnout. Pues al final de cuentas, pues hoy pues no vamos a hablar de cifras únicamente. Hoy lo que queremos hablar es de algo que quizá está pasando dentro de cada uno de nosotros en este mismo momento, aunque todavía no se haya nombrado todavía. Y parece que esta situación no tiene nada que ver con el derecho, pero pues por supuesto que sí. Y vamos a hablar del agotamiento, del cansancio que no se nos quita durmiendo, del enojo que no sabemos explicar, inclusive de la propia frustración que tienen las personas, y de esa sensación de estar trabajando pero ya no de estar viviendo. Y exactamente vamos a hablar de este estrés laboral y el burnout. Y pues vamos a empezar con la siguiente pregunta. Y quiero que ustedes, todos nuestros escuchas, pues la perciban con toda honestidad. ¿Y desde cuándo no te sientes cansado realmente? O más bien, no te sientes descansado. ¿Desde cuánto hace tiempo uno, o tú, yo, todos, no nos sentimos realmente descansados? que duermes, pero no descansas. Exactamente, pero no me refiero solamente a dormir. Me refiero también a sentir paz. Y vamos a observar que el estrés laboral es una respuesta del cuerpo, pero también algo más profundo. Vamos a ver que el estrés laboral pues es un choque constante entre lo que tienes que hacer y lo que puedes sostener. Y aquí viene algo importante. No todo estrés es negativo, pero el problema comienza cuando deja de ser temporal y se vuelve permanente. Y pues el burnout no llega de golpe, llega de manera pausada, una filtración lenta. Un día podemos estar motivados y al otro totalmente cansados. Y después irritados. Y de pronto, ¿qué sucede? Pues que ya no somos nosotros. Estamos molestos, enojados, frustrados. Y esto se ha estado trabajando y se ha estado mencionando pues a lo largo de mucho tiempo. Desde el punto de vista legislativo, pues hemos visto de que se comenzó con la propuesta de reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas. Pero aquí hay algo criticable.
¿por qué no se hizo de una vez de golpe? Como todas las normativas que han habido a últimas fechas, el cambio se hace de manera radical, como sucedió pues con la reforma judicial. De un momento a otro cambiaron las reglas, se acaba de un plumazo pues la cuestión de la carrera judicial y ahora pues los jueces, ministros, magistrados tienen que salir a obtener el voto popular. Aunque eso sería otro tema de otro búho, pero sí, ¿por qué de alguna manera no se hizo este cambio de manera de una vez pronta? Y lo que se ha estado haciendo es que se va a hacer de manera progresiva hasta creo que el 2030. Y creo que bajo mi perspectiva yo no estoy un tanto de acuerdo en que haya sido esta transformación del horario laboral de irlo reduciendo de 2 en 2 horas. Creo que 5 años es mucho tiempo. Es claro, así, un sexenio. Claro. Van a decir que no pudieron concretarlo porque ya no es su culpa y que Sí. es el siguiente presidente. Lo que yo creo. Sí, yo creo que no es justo. Creo que aquí debió de haberse hecho el cambio y hemos visto que al final del día en varias partes del mundo no es algo que sea una invención solamente por parte de México, sino ya en algunas partes del mundo pues los horarios laborales se han convertido en 40 horas. Creo que las 48 horas se han vuelto una cuestión de abuso por parte de los que pues otorgan pues el trabajo, y creo que se está llegando a un momento en que las personas ya no están rindiendo como se debiese por trabajar 48 horas. Es que aquí hay muchos factores que ejecutan, desde el transporte público hasta simplemente tener que responder a tus necesidades básicas. Pero en realidad estamos hablando de muchas cosas. Es un tema bastante complejo, que tiene toques económicos, sociales, de movilidad y políticos. Aunque tenemos que decir que justamente el burnout no es algo que se tome en unos días. Es algo que me parece que se divide en 3 etapas. Agotamiento leve, que es de 1 semana a unos meses, un par o un tercer mes. Agotamiento moderado, varios meses, y burnout grave de 6 meses o más. Y estamos hablando de que estos burnouts se ejecutan así más que nada por las vacaciones. Que la gente espera que sean vacaciones, Semanas Santas, un tiempo libre, y por eso vemos en la ciudad como toda la gente se va. Que yo me hago que 1 hora desde mi casa, de repente son 30 minutos. Porque toda la gente se va de vacaciones. Pero creo que estamos normalizando el malestar. Sí. Lo que poco a poco antes parecía excesivo, ahora empieza a parecer normal. Sinceramente me parece... Y lo que antes molestaba salir tarde, ahora ni te lo cuestionas. Antes incomodaban los mensajes fuera de horario y ahora técnicamente se responden en automático. Aunque me parece que yo una propuesta justamente que quieren quitar esa parte. De Sí. que cierta hora llegan, son las 6, ya no puedes responder, estás en tu derecho. Sí. Que creo que uno está en su derecho de responder, de no responder los mensajes en el horario de comida, creo que está más que justificable. Y creo que también estamos en la posibilidad de no responder cuando ya estamos fuera del horario laboral. En algunas ocasiones me tocó ver que ya era el horario de salida y todavía le estaban llamando a la persona de que se regresara porque había pendientes. Luego junta para la junta de mañana. Exactamente, digo, creo que eso se ha empezado a normalizar. Y antes necesitabas descansar, ahora te sientes culpable para hacerlo. Creo que el sentirnos culpables por descansar está mal. O sea, nuestro escucha acá de llegar nuestro compañero Gerardo. Y hola, Gerardo. Hola.
Sí, es cierto, ya llegó el compañero Gerardo. Llegó 15 minutos tarde. Bueno, eso sí, bueno, no tanto. Llegó 10 minutos tarde, pero ya es costumbre del compañero Gerardo y es un estilo propio de él, pero ya no me sorprende. No. El compañero Memo vive más cerca y todavía no llega. Pero no porque el compañero Memo se aviente por el precipicio, usted lo va a hacer. Es que ya no me sorprende el Loaiza, ya es un estilo en este semestre. ¿Quién es Loaiza? Loaiza Es Loaiza, sí, Loaiza, cierto. es pariente de Guadalupe Loaiza Amor. No sé quién sea. Ni yo. Él sí sabe, nada más que le da pena decir que es pariente de ella. Es una pues escritora, 2, 3, pero pues sí es pariente muy cercano. Y No, también no. pariente lejano de Pita Amor. Ok. Sí, pero bueno, es otra historia. Pero vamos a ver que entonces todos estos cambios, todos estos procesos de normalizar ciertas cosas, pues nos dan una señal muy clara de que algo cambió. Hay una confusión desde el punto de vista interno, en donde pues el problema del estrés laboral es lo que no siempre se presenta como estrés, sino que ya muchas veces, en muchas ocasiones, pensamos que el estrés es algo normal, que el estrés forma parte de nuestra vida, que el estrés es lo que nos genera o nos da el espacio para considerarnos como productivos, y eso no es lo que correcto. algunas personas confunden lo que es presión y lo que es estrés. Sí. Bueno, Presión puede es ser echarle más ganas al trabajo, de que tengo que echarle más ganas, tengo que sentarme más. Eso es una presión buena, una presión que es favorable para ti. Pero ya cuando esa presión se vuelve justamente un agotamiento, el estar siempre en ese mismo estado. Pero pues la reforma que yo vuelvo a criticarla. Creo que debió de haber sido de una vez por al completo las horas de... Y acostumbrarnos conforme pasa el tiempo. Exactamente, pero creo que aquí las empresas tendrían que haber acostumbrándose al cambio de manera inmediata, porque igual, de manera inmediata, ahí sí se subieron las 8 horas laborales. Hasta eso yo siento que hubiera sido bueno, pero ponerlo por factores, por categorías. Sí. Porque estamos hablando justamente de que por un lado es bueno, ¿no? O sea, siempre hay un lado bueno y un lado malo. Es bueno que baje justamente el horario laboral, pero si hablamos de lugares que ya de por sí tienen falta de personal, falta de dinero, y justamente tendrían que contratar personal o dar horas extras para suplantar ese tiempo perdido, entonces estamos hablando de algo diferente. Creo que si hubiéramos dividido por una categoría, y implementarlo poco a poco, en vez de decir que vamos a implementarlos todos de manera consecutiva, de manera progresiva durante un plazo de 5 años, que yo pienso que es mucho tiempo. Sí, yo opino lo mismo. Porque al final del día van a encontrar maneras de suplantar ese tiempo. Sí, claro. Porque o es el tráfico o es algo diferente. Sí. Compadre Loaiza, Digo. creo que sí es una reforma, ¿verdad? El día 1 de mayo, De mayo. creo que se hizo el decreto para hacer el cambio de horario. No sé si nos puede hacer favor de revisar la normativa, cómo queda al final de cuentas con esa nueva modificación legal. ¿Está en la ley del federal del trabajo? Exactamente. Vamos a ver. Vamos a ver que a veces el estrés pues se va a presentar como enojo, ansiedad. Muchas veces vamos a Como mis sentir entradas. apatía, cansancio constante. Un ejemplo claro para los que nos están viendo aquí en cámara. Hola. Tengo 18 y me veo como de 20 y tantos, 30 y tantos. Ay. Pero vamos a observar que entonces piensas que, o estamos pensando que estoy de mal humor, estoy cansado, estoy saturado. Pero a veces no vemos el fondo. Y lo que estamos viendo es que estamos sobrepasados. Y una de las principales fases es la propia negación. Otro obstáculo enorme pues es esa situación. Así es el trabajo, podemos decir. O podemos decir,
a todos les pasa. Es que si el trabajo fuera bien remunerado, ni Sí. te quejarías. O vamos a decir, esta situación va a ser temporal. Y esto es un mecanismo de defensa que generamos a través del cerebro para poder decir al final del día, sí, podemos continuar o no continuar. Pero sí, realmente nuestro cerebro dice, tú puedes, tú échale ganas. Vas a ver que al final del camino va a brillar el sol, pero pues al final del día, pues el camino se sigue alargando y consideramos que eso ya es lo normal. Llega un momento en que ya lo sentimos normalizado. Y entonces empieza a haber un autoengaño. Y es el autoengaño productivo. Al final del día las consecuencias Sí. en el sueño, en la persona, se notan. Sí, porque podemos decir, funciona así mientras cumplas, mientras entregues resultados, parece que todo está bien. Pero tu salud, tu paz mental, tu forma de visualizar las cosas, de la realidad, cuando la realidad a veces es la que te está matando. Y como decía uno de mis maestros de Derecho Laboral, hay amores que matan, correcto. Uno puede amar pues lo que uno hace o el lugar donde nos encontramos, o decir, pues ponte la camiseta, pero el tema es, ¿realmente estoy siendo retribuido por el esfuerzo que hago o realmente estoy normalizando todo el estrés, estoy normalizando toda la presión? Así que va a llegar un momento en que mi cuerpo ya no va a aguantar. Que justamente en redes sociales se han hecho ciertas oleadas a críticas justamente por esa parte, en donde justamente dicen, ponte la camiseta de la empresa, da la cara y vas a ver que al final del año tu jefe se compra un carro nuevo. Entonces... pero bueno, tomando lo de la reforma, me menciona que es en el artículo, es en el apartado de la Constitución. Es el artículo 123 y me aparece fracción ya reformada. Pero me aparece con la fecha del 3 del 3 de este año. Y dice, la jornada laboral será de 40 horas semanales en los términos que establezca la ley. Por cada 6 días de trabajo, las personas trabajadoras deberán disfrutar por lo menos de un día de descanso con goce de salario íntegro. O sea que van a seguir siendo las, por decirlo así, pues los 6 días de la semana. 6 días. Pero ahora ya estaríamos hablando de que deberían de estar saliendo. ¿A qué horas? Depende a qué entres. Sí, porque, a ver. Bueno, creo que ahora que me acuerdo... ¿Serían 7 horas diarias? Ujú. 40 horas semanales, 40 entre... Es que hasta eso no me acuerdo si decían que ibas a trabajar 6 días por un turno de cuánto. No me acuerdo, creo que usted nos dejó un trabajo alguna vez. Sí. Que nos preguntaba, ¿qué prefieres? ¿Prefieres trabajar creo que 10, 12 horas por 3 días? ¿Trabajar 8 horas por 5 días? ¿O 6 por 6 días? Y al final del día no me acuerdo exactamente, digo. Pero se me hizo un trabajo bastante interesante porque pues ves la cruda realidad de las personas que trabajan. Sí. Al final del día, pues yo en lo personal prefería trabajar. Bueno, hay días que no. Hay días que trabajo de sol a sol. Hay días que no trabajo nada. Pero en general yo puedo trabajar 2 días enteros. Sentado 2 días enteros. Sí, pero después de descansa, ¿cuántos días? No, descanso, digamos, si trabajo 2, descanso los 5 días siguientes. Sí. O sea, Pero compensa. para alguien no tiene una posibilidad de hacer ese tipo de cosas. Sí, Al final claro. del día, trabajo es trabajo y tienes que hacerlo, justamente. No puedes dejar a tu familia, a tus hijos, o simplemente tus necesidades básicas, como incluso la renta, no las Claro. puedes dejar. Sí. Tenemos compañeritos que vienen desde muy, muy, muy lejos. No voy a decir nombres, pero conozco una compañerita que trabaja, estudia y los fines de semana se va con su familia. Y está de sol a sol. Pero exactamente que desde el punto de vista personal, emocional, físico, pues está desgastando. No, pues es que es mucho. O Yo no sé cómo aguantar, pero incluso me dijo varias veces que pues, una relación interpersonal y ese tipo de cosas no se las puede permitir, porque justamente pues tiene que estudiar, trabajar y pues estar con la familia para aliviar el estrés. O sea, y hay que preguntarnos esto. Ujú.
Y es algo bastante fuerte de preguntarlo. O sea, ¿se puede ser funcional y estar completamente agotado? Depende. Yo digo que sí. Yo también creo que sí. Yo digo que sí. Yo creo que sí, pero no es lo óptimo, evidentemente. En este caso, por ejemplo, pondría el caso de usted, profe. ¿En mi En caso? el cual O estudia... sea, ¿ya me está exhibiendo? Estudia psicología. No, es que, No, es que, sinceramente, bueno, si nos trasladamos a Sí. algo real, o sea, lo puedo ver reflejado en usted, que estudia psicología y hace sus labores de docente docente. de tiempo completo, ¿no? Entonces, en ciertos casos, lo he visto, hasta que usted mismo luego está agotado de hacer tantas cosas y aún así, o sea, no, Se a lo sigue. mejor, Si ajá, no me reprueban. no, La Vamos a verdad. echarle flores al profe. sí, claro, ¿no? No, Entonces, sí, es que sinceramente si hablamos sobre justamente el horario laboral, de que ustedes, profesores, más aquí en VM, responden fuera de su tiempo de trabajo. Trabajan de sol a sol. Tienen que calificar, tienen que hacer muchas cosas, lidiar con las plataformas. Cosas que muchos de ellos no tienen el control. Además de las actividades extracurriculares, como justamente este podcast. Sinceramente, usted, profesor, Ah, no, pero está en primero de todo, así que no. Ajá, usted... No, a quien sí hay que reconocérselo es al maestro, al doctor Samuel. Samuel. Él sí no tendría que estar aquí. amor al arte, Sí. profe. Sí. La verdad, sí. Muchos y lo es- dirían como amor al arte. No, bueno, en mi caso, por ejemplo, puedo poner el caso de mi mamá. Hubo veces en las que en una escuela trabajó y no le pagaban el salario completo y prácticamente trabajaba de a gratis y y la verdad era mucha carga laboral, eran 2 grupos, entonces y más sus actividades extracurriculares, es bastante difícil llevar una vida tanto fuera del trabajo como dentro del trabajo, porque muchas veces podríamos decir que es algo injusto, igual como son los patrones, porque y justo hace un ratito estaba viendo que están haciendo esto de que ya no después del trabajo ya no pueden ya no es su horario laboral, ya no deberían contestar y están diciendo el derecho a que no haya trabajo después del trabajo. Muchas veces en algunos trabajos te dicen, no, ¿sabes qué? Ven a tal horas o vente sábados y domingos que no deberías algunos trabajos de trabajar y muchas veces no lo pagan o muchas veces no lo ven remunerado y ya piensan que es algo normal, entonces el patrón ya puede estar exigiéndote que trabajes cosas que no deberías trabajar o en horarios que no debes de trabajar, muchas veces sin paga y diciendo así. Que yo tengo la duda, compañero Luesa, Dígame. búsquese en los transitorios de la reforma. ¿Cómo es que va a ser eso? Porque ya está las 40 horas. Pues me parece, según leí, la propuesta dice que aquí ya tengo justo, aquí ya tenía, ay, voy súper rápido, Elizabeth, ahí está. Dice así. Sí, dice una implementación gradual para alcanzar la meta en 2030, con el objetivo de equilibrar la vida laboral. La primera disminución real de horas comenzará en enero de 2027. Ah, o sea, hasta el próximo año. Con el límite Sí. máximo de 46 Hasta todo horas, este año vamos a estar así. bajará a que- 44. O sea, van quitando dos Dos horas al día. cada 2 años. Cada semana, bueno, fuera, exactamente cada año anual. Yo pensé que iba a comenzar Ya, de verdad, No, todavía no. O sea, empieza O el sea, está año en que la viene. Pues, No, pero además estamos hablando de que, o sea, poco a poco te van a ir quitando horas de trabajo conforme pasen los años. Sí. O sea, no es una reforma Sí. que, o sea, entra en vigor y luego ya se refleja. entra en el efecto de las justo hablamos 40. de eso, que es un impacto en el momento. Sí. Hablamos hace un momento sobre eso y nuestras diferentes opiniones, desde que yo creo que hubiera sido una buena idea que fuera por categorías, que el profesor piensa que hubiera sido una buena idea que hubiera sido de manera... ¿De una pues, vez? De una O vez, sea, justo, que y que la- nos vayamos acostumbrando. Que dice que la meta es pasar de 2.207 horas a 2.000 horas anuales Sigue siendo promedio. mucho. A mi parecer siento que sigue siendo un exceso de trabajo. Que bueno, en países como París, Francia, creo que la jornada de trabajo quedó como a 7 o algo así. Bueno, aquí un pequeño es que en Estados Unidos trabajan 40 horas semanales. Divididas en 5 días de 8 horas, eso en Estados Unidos. Bueno, aquí por ejemplo tengo que Países Bajos lidera con menos de 30 horas semanales
en promedio, seguido de Alemania, Dinamarca, Noruega y Austria. Pero es donde que, sí. son Sí, muy adelante. reducidas las Sí. horas de trabajo. En Alemania, por ejemplo, anual, a menudo trabajan por debajo de las 1.350 horas. O sea, sigue siendo muy poquito. O sea, se vuelve mesurado. Pero también hay que ver que hay que ver también parte del otro lado de la balanza, el salario. El salario tiene que también estar equilibrado para que un individuo, una persona, pueda vivir dignamente. Pero si lo vemos desde el punto de vista mexicano, casi todos están puestos con el Sí. salario mínimo. Claro. Registrados en el salario mínimo, esa es una cosa Sí. que a nuestro país le está haciendo Sí. una afectación bastante importante. Sí. Porque no puedo decir que tengo una inmobiliaria, pero conozco personas con las que me junto, en las que invierto en una inmobiliaria. Y estamos hablando de que aquí, en el Estado de México, me parece que si tú te reportas con el salario mínimo, te están dando los 3,000 pesos tanto para tu casita. Que estamos hablando de 1 a 3 millones de pesos para una casa. Claro. Que aquí literalmente es un loft. Un loft de que unos 40 por 40, 30 por 30 metros. Que para sostener una familia ¿Sería como esto? a largo, sí, Es más o ¿Como la menos. cabina? Un poquito más. Un poquito más, poquito menos. Pero estamos hablando de que todo este pedacito es una casa completa. No, y es nada lo más que tú cabe estás una cama. arriesgando, trabajar toda tu vida para tener un cuartito de Sí, unos cuarto. cuantos metros. Claro, que además, si nos ponemos a pensar en qué tenemos como canasta básica, la canasta básica, muchos de los legisladores y muchos de la gente que realiza las reformas, piensa que la canasta básica solo es agua, comida, Pan, huevo, harina. hueva, todo, ¿no? O sea, tortillas. Pero no se están poniendo a pensar que, por Claro, ejemplo, hay teléfono. gente que gasta en luz, teléfono, renta, Medicamentos. medicamentos, ¿no? Y sobre todo igual ropa, y si tienen niños, se aumenta este gasto. costo, ¿no? Este Que gasto. van a decir, bueno, te estamos apoyando con los programas sociales, las becas, quién sabe qué. Pero muchos de esos etc, programas etc. sociales no son suficientes. Sí, a veces claro. ocupas más que te traigan las cosas, porque no sé, es lo mismo. Que tú tengas que ir a buscar a otro lado la canasta básica, que es comida, que te está costando. Si tú la compras en digamos, en una manera de decir, si yo a comprar en mi casa me estaría saliendo en 50 pesos. ¿Pero por qué? Porque es un producto que me están trayendo de lejos. Claro. Tendría que ir hasta donde está la central y comprar las cosas, y estamos hablando de que sería más barato. Pero el viaje, tener que hacerlo repetidamente. Que hay que ser honestos. Ujú. Hay alrededor de 10 familias, y creo que lo he comentado en clase, que se quedan con más o menos el 40-50% de la riqueza del país. Entonces, el resto... Sí, o sea, sí, usted comentaba que la Sí. riqueza está más repartida. Sí, entonces creo que se podría vivir dignamente si realmente la riqueza se repartiera adecuadamente. Yo siento que si la infraestructura fuera mejor, Sí. la verdad no tenemos tantos problemas. Porque, Claro. por ejemplo, en Estados Unidos es lo mismo. La riqueza está súper mega centralizada, pero su infraestructura no puede ser de la mejor calidad, pero está mejor extendida que en nuestro país. Claro, que Los cabe, servicios de salud, Ujú. que Que es habla- el básico. cabe aclarar, ¿no? Que muchas veces hasta la propia gente para trabajar invierte más en transporte, en comidas, que lo que gana, Y ¿no? luego, no me acuerdo, hace unos días vi un TikTok que decía que una persona va a su casa y le cobran 70 pesos de ida y 70 pesos de vuelta. Simplemente para No, trabajar. pues casi lo del salario mínimo. Creo que es la mitad o un cuarto de salario mínimo. Imagínense tener que trabajar todos los días Nada más para moverme. Claro, y también y que estamos hablando cabe de que aclarar, son ¿no? 1 a 3 horas de viaje. Cabe aclarar, ¿no? Que mucha gente no trabaja muy cerca de donde vive. Claro. Hay gente que, por ejemplo, viene del Estado de México Y se va hasta y el sur de todos la los ciudad días, a ¿no? trabajar. Entonces, Y un por ejemplo ejemplo, muy claro todos puede los ser días, Santa Fe. por Sí, claro. ejemplo, las personas, ¿no? Salen desde su casa de las 4 o 5 para poder agarrar el metro, que cabe aclarar que el metro siempre está De hecho, llenísimo, ¿no? algo que me acabo de acordar es que justamente, no por el trabajo, no por las personas, por el mundial acaban de añadir 1 o 2 horas al transporte público. Solo por el mundial. Bueno, ¿no? Entonces muchas de estas personas, o sea, se fleta unas jornadas, o sea, desde que sale desde casa, para poder llegar a trabajar, no sé, a las 8 o 9 de la mañana,
Y muchas veces a estas personas, ¿no? Ya que sean una familia completa, ¿no? O sea, papá, mamá, aún así no les alcanza para sobrellevar los gastos. Y es más, hasta tienen que hacer horas extra, tienen que buscar dobles trabajos para poder llegar a la cuota de un salario mínimo. Sí. O sea, Y que a lo mejor viene... Un salario digno para poder mantener a tu familia. Un dato que a lo mejor no viene tanto el tema, pero simplemente para comentar que justamente dado a esa mala distribución de la riqueza han existido movimientos actualmente más fuertes en la que pues empiezan a ver con buenos ojos el socialismo. Justamente pues porque dicen, a ver, si se centra justamente ese 40% en las mismas familias, toda la cada generación, ¿no? Quieren empezar a buscar ese movimiento para tratar de repartir mejor esa parte. Y el ejemplo que más se pone pues es justamente el de las casas, ¿no? Hoy en día es muy difícil que con tus propios medios puedas comprarte un terreno, posteriormente comprarte una casa o levantarla. Entonces la mayoría de la gente tiene que rentar y justamente dice por qué una persona que a lo mejor tiene 10 casas y a lo mejor no ocupa una de ellas para vivir. O como simplemente podemos dar un ejemplo, Airbnb. Lucra con una necesidad básica como es la vivienda. Decir yo no la ocupo, pero de todos modos, si tú la quieres ocupar, dame dinero. Entonces a partir de ahí han empezado a haber muchos movimientos socialistas que muchos países la han ejecutado mal. El único que ha hecho las cosas medianamente bien siguiendo un modelo muy similar pues es justamente China. Pero bueno, al final del día pues justamente quería mencionarlo porque bueno, viene de esa mala centración de la... Es que aquí tenemos que decir que no es una ingeniería nueva, no es algo por descubrir, no es algo que no se podía implementar y no se implementó en otro lado. Es simplemente que o no lo quieren hacer o simplemente les da miedo. Aquí estamos hablando de que justamente Japón lo hace, China lo hace. Al final del día me parece que el ministro de Japón dijo que México es una tierra súper bonita y con un potencial enorme. Pero ¿qué sucede? Que la gente y nuestros políticos, más que nada, no quieren hacerlo. O les da pereza o simplemente no tienen el conocimiento para hacer muchos tipos de actividades. Obviamente no vamos a entrar en temas políticos porque de eso no es esta clase. Pero hay muchas cosas que se pueden hacer. O hay muchísimas opciones. Al final del día, casi la mayoría de nuestra economía está centrada aquí en el estado. Estamos hablando de que gente viene desde fuera del estado hasta la ciudad simplemente para trabajar. Estamos hablando como ciudades de Santa Fe. Santa Fe es una ciudad que la gente que vive en Santa Fe no trabaja en Santa Fe. La gente viene a trabajar, es lo mismo. Y como por ejemplo Santa Fe es muy caro. Si te vas a Santa Fe Alta, la gente solo va a vivir y es gente muy, muy rica. Estamos hablando que hay una división muy obvia. claro. Porque he trabajado en los Hilton varias veces. Es algo que no tuve que haberlo dicho. Y tú te vas a los casillos y de repente volteas y hay una pobreza extrema que la gente va a robar esos lugares. Porque justamente pues te sientes mal, incluso de que digas yo estoy pasando mal y de repente esas personas pues tienen transporte, tienen comida, tienen infraestructura de agua, luz, que muchas veces ellos no tienen. Bueno, que muchas veces, o sea, no es que como tú dices, que los legisladores o las personas que están encargadas del servicio público no es que lo quieran hacer, porque hay buenas personas y hay muy buenos funcionarios con muy buenas ideas, pero el mismo sistema no está diseñado para ser así, ¿no? O sea, para no aportar ideas, ¿no? Entonces muchas de estas ideas que tiene gente nueva, nuevos funcionarios, pues muchas veces las truncan los mismos funcionarios que ya han estado en gobiernos anteriores o que ya saben cómo es esto, con el fin de lucrar, ¿no? Con el fin de que se beneficien a sí mismos. Aquí hay que dar una idea de que es justamente planes nuevos en México, normalmente ya están trucados, como el Tren Maya, de que gente justamente se quisieron lucrar con este nuevo proyecto y obviamente no lo hicieron de la manera requerida y eso fue algo nuevo y se gastaron miles y miles de millones de pesos, incluso con el aeropuerto y la universidad que hicieron. Bueno, por ejemplo, yo había visto un video de TikTok
en el cual decían que, o sea, un usuario, ¿no?, que usa el metro, decía, estas son las nuevas remodelaciones. Estaba lloviendo y todo el agua se estaba viniendo abajo. Entonces, por ejemplo, o sea, sí, te pones a pensar, si en esto hacer, se están llevando los recursos que nos quitan, porque por ejemplo, ¿Para eso fue el aumento del metro? Exacto, ¿no? Por ejemplo, y están remodelando por el mundial y no porque lo necesitamos. en mi caso, ejemplo, o sea, yo vivo por el sur de la ciudad. Tú sabes claramente que no hay transporte. Entonces son las 9:30, 10 de la noche, no pasa ni un transporte. Entonces, ¿qué solución a veces hay? Uber, ¿no? Entonces, estamos hablando de también 300, 400 pesos. Claro, ¿no? Entonces, por ejemplo, que tú dices, no, pues 300 pesos lo puedo ahorrar. Y muchas veces hay familias que hacen eso, ¿no? Que dicen, pues voy a ahorrar 100 pesos, 200, ¿no? Pero ante falta de estas necesidades básicas, la gente no puede ahorrar, no puede tener sus fondos de ahorros para poder de una infraestructura bien hecha, que es lo que claro, ¿no? También otra cosa que se enfrentan los jóvenes actualmente, ¿no?, que nos repercute a todos, ¿no?, a mí, a mis compañeros, a todos en general, va a ser que antes había pensiones, ahora ya no va a haber pensiones. Entonces ahora lo que tienes que hacer es ahorrar dinero, o sea, hacer tu fondo para que cuando te liquiden, pues tú tengas una solvencia económica. Porque muy claramente, trabajar toda la vida para que puedas mínimo hacerte de un cuartito de unos 3, 4 metros, en el cual te va a salir ponte tú 3 millones de pesos, y que la mitad de ese dinero se va a ir a puro deuda, a puro interés. Y ya cuando sean 3, 4 años a finalizar, vas a pagar tu crédito completo. ¿No? Que mucha gente dice, no, pues es que me duró con una casa. Pero es que igual, ¿no? Sacar un crédito va a funcionar así. Tú vas a comprar una casa, vas a pagar la mitad de intereses y la otra mitad o el otro poquito va a ser nada más de la deuda. Bueno, aquí vamos a poquito, porque hasta yo me estoy enojando de escuchar esta situación, no sé ustedes, de que me siento entre frustrado y enojado. Entonces vamos a cambiar un poquito de situación. Desde que aquí hay muchas cosas que están mal, y todos lo sabemos. Lamentablemente yo y muchos jóvenes como yo, mis compañeritos, estoy muy decepcionado, de verdad, de que sé cómo está la situación y al menos yo no quiero participar en todo esto. La verdad, me duele y al final del día yo me pregunto, ¿a dónde va ese dinero? Que nos dicen que trabajemos toda la vida para algo que no va a funcionar. Dicen que trabajemos y demos parte de nuestro salario para el IMSS. Vamos y no hay, falta de recursos, no hay espacio, la atención es malísima, es pésima, por no decir horrible. Obviamente hay personas que de verdad lo necesitan. Pero estamos hablando de que también eso de que hay incluso empresas que te quitan dinero para mandarlo a un banquito, ¿no? Para que vaya creciendo en una cajita de ahorro, creo que se llama. Uh-huh. Estamos hablando justamente de que aquí en México hay muchas cosas que están mal y muchas cosas que tenemos que resolver. Al final del día, nuestra infraestructura es horrible y está súper centralizada. Y alguna vez hablamos en clase, nuestro profesor y nuestros compañeros, de que hubiera sido una buena idea, hasta donde yo recuerdo, obviamente no soy un experto, tengo que recordarles que soy un abogado en proceso, pero yo recuerdo que una vez el profesor me comentó, y comentamos en clase, de que sería una buena idea de que, ¿cómo se llaman estas cosas? Estos lugares agrícolas, es donde la sede agrícola de México, de que espacios donde necesiten nuestras sedes. ¿Los ejidos? No, los ejidos es algo diferente. ¿Cómo se llaman? ¿Los ministerios? No, los municipios, ¿cómo se llaman? ¿Las alcaldías? No, tipo... Ocupamos descentralizar nuestro poder a lugares que de verdad necesiten esa atención. Es, digamos, un ejemplo. Una persona agrícola necesita a alguien que justamente esté... Porque un ejido... Hay diferentes tipos de ejidos, no vamos a entrar en tanto detalle. Pero estamos hablando que aquí en México existen 2 tipos de ejido. Los agrarios y los tipos de construcción urbana. Que de hecho hay algo que sucede aquí en México muy seguido, es que la gente reclama tierras agrarias y de manera ilegal o de manera fraudulenta generan programas de urbanismos, que es una venta de casas, no se dejen engañar. Entonces,
estos espacios, estos terrenos, muchas veces se desaprovechan. Aquí hay un ejemplo que, por ejemplo, podemos decir Santa Fe. Santa Fe me parece que es una zona privada, pero Ixtapaluca está fuera de estado, está como 1 hora y media de aquí. Yo viví ahí, por eso lo sé. Ixtapaluca era un ejido, que al final del día era un ejido de terreno agrario, que era para justamente tener pues comida. Al final del día también tenemos que ser muy claros de que los ejidos aquí en México no suelen funcionar porque son insostenibles. Para una persona normal es muy insostenible. Aunque te den apoyo, estamos hablando de que ellos pueden decidir qué vas a cultivar. Y muchas veces los apoyos no son suficientes. Entonces, ¿qué hacen? Simplemente construyen sus casas y las venden. Y estoy descentralizando el tema porque ya tampoco me quiero enojar con muchas cosas que pasan aquí en nuestra ciudad. Entonces, apoyen. Bueno, por ejemplo, en el caso de las personas que se dedican a todo esto de cultivar y de vender todo esto agrario, cabe aclarar que a ellos, la verdad, luego lo pueden pasar muy mal. Ellos sí tienen que vivir casi al día. Porque, por ejemplo, que se lo pagan al precio mínimo. Ajá, muchas empresas le pagan a precios muy bajos sus cosechas. Otra, por ejemplo, cuando llueve, cuando hay inundaciones, las personas pues no están exentas de eso. No saben que que se les puede echar a perder todas sus cosechas de un año. Y también son pérdidas que para ellos, por ejemplo, les representa un día, una semana de comida. Entonces también, si nos ponemos a pensar en partes así de la población, hay mucha población que la verdad vive al día, por ejemplo. Entonces para ellos buscar otros trabajos, dobles turnos, tres trabajos es necesariamente forzoso. Aquí no estamos hablando de gente que vive fuera de todo lo que es la ciudad, dentro de sus propios estados y sus propios municipios. No, o dentro de la misma ciudad, ¿no? Y muchas veces estos terrenos se les dan a personas que no tienen un sustento propio, pero justamente hasta donde yo sé, no es como que te capaciten y te digan justamente cómo tienes que cuidar estas tierras para poder sobrevivir. Muy bien, pues vamos a un corte musical. Ya llevamos 42 minutos de programa. Sí, no, es que pues, nos aventamos una regresamos plática de ahorita aquí al 40 búho. minutos. ¿Cómo está su señoría y todo el público en la sala? Alza la mano si tú eres inocente, alza la mano si tú eres culpable. Yo soy un abogado muy profesional, he dedicado mi vida entera a estudiar. Fui el primer alumno en la facultad, defiendo a mis clientes con habilidad. Pero el juez no confía en mí, porque hablo como idiota, porque hablo como idiota, porque hablo como idiota. Cansado del rechazo, me fui a otro país. Quería más respeto, quería ser feliz. Estudié como un loco, aprendí otros idiomas para entrar a trabajar a bufetes del lugar. Pero todos se reían de mí, porque hablo como idiota, porque hablo como idiota, porque hablo como idiota. Defendí a un inocente con pruebas irrefutables. El caso estaba claro, él no era el culpable. El jurado se burló, el fiscal me humilló, y en la cárcel mi muchacho terminó como idiota. Me dijo el juez como idiota, y el actuario como idiota, y la prensa como idiota, y la gente como idiota. Y yo les digo algo, nunca voy a cambiar. Yo hablo como quiero, como se me da la gana. Si no le gusta no es mi problema, el problema de la gente que no es buena. Como idiota, como quiero, como idiota, el más sabroso, como idiota, el más hermoso, como idiota, es mi derecho, como idiota, está en la Constitución, como idiota, protesto, como idiota, culpable, como idiota, objeción, como idiota, al lugar, como idiota, denegada, como idiota, silencio en la sala, idiota, él habla como idiota. ¡Qué idiotas!
Ojea las páginas del búho. Operis. Yuris. El debate. La conclusión. Una mirada al derecho. Derecho. O- Pues regresamos a El Búho y pues, compadre, esa la ficha técnica de la canción, ¿qué fue? ¿Cómo? La canción que acabamos de escuchar se llamaba Objeción denegada, de 31 minutos, interpretada por Juan Pablo Sopa, el cual le da voz el señor Patricio Díaz. Es de un género reggaetón, pop cómico, pertenece al álbum de 31 canciones de amor y una canción de amor, 31 canciones de amor y una canción de amor. Con la temática sátira de la abogacía, lenguaje rebuscado y el desprecio social con el estribillo clásico como idiota. Escenario, el videoclip muestra al abogado en un tribunal caracterizado por su tono infantil a pesar de su supuesta alta formación académica. Es todo lo que tengo, no me menciona tampoco el año de salida. Eso me recuerda, ahorita hablando de eso, me recuerda a lo que estamos viviendo en nuestras Suprema Corte, ¿no? Algunos Gente muy supuestamente satirados, bien preparados. Entonces, Bueno, ahí Y si estamos Hay pagando abogados. 300,000 pesos al mes, ¿no? hay abogados que sí los representa esta canción, Sí. la verdad. Pero pues eso de que ya nos ha tocado ver que algunos ministros crean pues sus propias... De hecho, me parece muy divertido cómo dijeron nuestros ministros. Sí. ¿Saben que ocupan nada más dos recomendaciones de sus vecinos? Bueno, Sí, que sí. cabe aclarar que, bueno, ahorita hablando de temas laborales y todo, sentenciaron al IMSS a pagar medicamentos y a que les dieran medicamentos, Sí. la Suprema Corte, cosa que siento en Pero lo supone que personal. eso ya estaba más que trabajados desde hace años. Claro, no, pero si nos vamos a la situación y que lo podemos retomar como parte de esto que estamos hablando del derecho laboral, pues los trabajadores pues tienen derecho a recibir atención médica, Claro. necesitan, por ejemplo, si estás enfermo, ¿no? Tienes derecho a recibir esta atención, que muchas veces no se ve reflejada, ¿no? Cabe aclarar, ¿no? Porque tenemos... no quisiera verme muy pesimista, pero un sistema bastante Deficiente. Sí. deplorable, ¿no? Ujú. ¿no? Alguna vez el expresidente comentó que nuestro sistema de salud era como Dinamarca. Alguna vez lo comentamos y vimos Como que un estoy ejemplo extrañando a Peña Nieto, de hospital de Dinamarca, nada que ver con la realidad que está aquí en México. Pero pues es de comentar, ¿no? Que la verdad, estos trabajadores, ¿no? Cuando se lastiman, cuando les pasa algo, igual dentro de una instancia laboral, muchas veces no pueden ser bien atendidos, no se les da una atención adecuada por el mal estado, ¿no? Que está estos sistemas, que a veces ni siquiera jeringas o tienen o no tienen guantes. O de que Y luego simplemente tu trabajo muchas ves, veces ¿no? no Que hay tienen muchas personas que están afuera haciendo fila, que se sienten muy mal, ¿no? Y están reclamándoles, ¿no? A los doctores, oiga, por favor. Y los doctores, no podemos hacer nada, ¿no? De hecho, tengo que es, comentar algo en es lo este que punto, tenemos. de que muchos de los trabajos no tienen seguro. Que se supone que muchas fábricas, talleres deberían tener un seguro para sus para sus trabajadores, pero justamente eso no pasa. Algo muy curioso que pasó es que estaba hablando con una conocida en realidad, su familia son médicos, y me dice que muchas veces las personas que se lesionan de trabajo no van a hospitales, van a terceros o personas que están en días de descanso médicos a curarse ellos mismos. Porque justamente ir al hospital, pues aparte de que no tienes seguro y tener que pagar, tienes que declarar qué fue lo que pasó. Ujú. O simplemente los llevan, pero no los llevan en una ambulancia, los llevan de manera particular desde sus coches al médico y dicen que fue un accidente. También, ¿no? Siento que de mi perspectiva, Sí. no sé qué opinen mis compañeros, el profesor, muchas veces no inscriben a sus trabajadores al seguro, porque también ellos, el patrón tiene que pagar cierta cuota de impuesto que es hacia cuando se registran los trabajadores al IMSS, ¿no? Entonces también muchas veces es como parte
de que dice el patrón, no, pues mejor me ahorro este dinerito y pues no Que le todo eso escribo. empieza a generar estrés laboral, porque si no tengo garantías de que voy a tener una salud digna o atención digna, si no tengo un salario digno, entonces todo eso se empieza a conjuntar en que no se es equitativo entre lo que yo estoy ofreciendo como trabajador a lo que me están retribuyendo. Y entonces pues el estrés laboral pues no se refiere solamente a sentirme angustiado, sino me refiero también a sentirse en paz. Y es una respuesta al final de cuentas de tipo corporal. Y también de otro tipo de situaciones más, que es un choque de manera constante entre lo que se tiene que hacer, lo que se puede sostener. Y pues el problema comienza cuando deja de ser temporal y se vuelve permanente la situación. Y pues al final de cuentas el burnout pues no llega de golpe, llega a través de una cuestión muy lenta. En un día puedo yo estar motivado y el otro día puedo estar totalmente cansado. Después puedo yo estar irritado y de pronto ya no somos nosotros. Que luego, por ejemplo, si comentamos esta situación, no sé qué piensas tu compañero Liza o tu compañero Diane, que muchas personas, ¿no?, que están estresadas, que tienen este burnout, van y se desquitan con otras personas, ¿no? En este caso pueden ser que se desquiten con la propia familia, ¿no? Y ahí empiecen temas de violencia familiar, ¿no? O sea, que por parte de un burnout pueda empezar otro problema, ¿no? Que sería violencia familiar o cosas así. Claro. Porque la persona igual, ¿no? sí. O sea, emocionalmente no está bien, está estresada, está con todo, o sea, dice, es que tengo que hacer tantas cosas, no me han pagado, tengo que pagar esto. Entonces, ese estrés se ve reflejado, pero no en ella, sino en otras personas, ¿no? Sí, también, por En su supuesto. entorno. No, por ejemplo, igual, no justifico yo a los funcionarios públicos nada, y también es una labor que hacen, pero muchas veces no hay personas que tratan muy mal a estas personas, ¿no? Porque están estresados, porque están enojados, quieren que los atiendan rápido, ¿no? Por ejemplo, vas a alguna dependencia y estás gritándole, no, pues haga su trabajo, esto, pero también muchas personas no saben que estas personas también están estresadas, también tienen una carga de trabajo y esto manifiesta violencia y más violencia, cosa que puede llegar a un punto donde no sea... Que aparte, sin extrapolarlo tanto, incluso dentro del propio trabajo, pues es evidente que incluso se va a ver mermada su propia calidad del propio trabajador. Que además, digo, obviamente en este tema pues estamos tratando de velar un poco más por el trabajador, pero creo que tampoco estaría de más pues ver un poco también por el lado patronal, todo con lo que tiene que cumplir. De hecho, justamente en redes sociales hay gente que tiene sus trabajadores y demás. Y por ejemplo, hay en ciertos trabajos en los que sienten que algunas leyes, lejos de favorecer en un sentido óptimo al trabajador, más bien lo sonsacan. Justamente, no sé, el más reciente que vi era de un arquitecto, el Arquijue, muy conocido por la Casa del Boiler, Obvio. Sí. en la que él menciona justamente cómo sus propios trabajadores llegan a dejar herramienta costosa en construcción. en donde sea. Se rompe y no dice nada. Hubo una en la que dejaron una tabla con clavos, en la que él se pinchó. Y justamente la manera como de llamarles la atención, porque simplemente él menciona, hablándoles bien o diciéndoles, simplemente no cumplen con lo que tienen que hacer. Entonces él menciona lo de que, bueno, les voy a descontar por cada tabla que vea, ¿no? Evidentemente los trabajadores pues a lo mejor la creen, ¿no? Pero él dice justamente, yo lo digo, pero yo sé que esto no me lo permite la ley. Yo no puedo imponerles una especie de castigo para tratar de compensar ese error constante. Y justamente él siente que ese apartado, por lo menos, él siente que están sacando más al trabajador lejos de poder aportarle algo. Sí, claro, ¿no? Un punto más específico, ¿no? Ahí de que estás, pues, promoviendo, pues, el que sean así, ¿no? El que seas desorganizado, el que seas así, ¿no? Que también, ¿no? La parte patronal sí es algo... Porque no, cuando se llega a un juicio, todas las de ganar las tiene, por lo general, el trabajador, ¿no? Sí, claro. Entonces, por ejemplo, las pruebas las tiene que dar el trabajador. Por ejemplo, si no tienes algún ¿cómo se llama? Perfil laboral, ¿no? Del trabajador, pues todo se lo van a creer al trabajador, ¿no? Entonces, como que ahí sí sería un poquito desigual por la parte patronal. Que hablamos de conciliación y arbitraje, que eso es un poquito un tema más extenso, pero sí, justamente. En resumen, hay muchos tonos en este tipo de trabajos. En trabajos más o menos que tienes que trabajar el día y que no tienes asegurado el trabajo para el día de mañana.
de que justamente eso es un trabajo informal, más que nada, porque los trabajos formales son muy costosos para la persona justamente que esté a cargo. Sí, pues justamente él refleja incluso en sus estados de cuenta como ya tiene registrado cada uno en el IMSS y obviamente los impuestos que tienen que estar pagando. Además de que muchos de sus trabajadores lógicamente no tienen ni siquiera la RFC, no tienen un montón de cosas. Entonces primero los tiene que guiar para sacar la documentación, luego de eso ya poderlos Y inscribir luego al que IMSS. no hay un hospital cerca donde los puedan atender, no, hombre, Sí, no, entonces hay muchas cosas aquí. siento que también estaría bien hablar por el apartado patronal, porque siento que también de alguna manera están siendo un poco injustos con... Es que yo creo que depende mucho del sector del que estemos hablando. Porque esos trabajos que son de primera mano, sí tienen muchos tintes. Muchos tintes. Y obviamente sin hablar de las condiciones de diferentes estados. Porque estamos hablando de que aquí somos uno de los mejores pagados en primera mano. Pero me parece que en uno que es Tlaxcala tiene uno de los índices más bajos de salario mínimo. Entonces, hasta donde sé, depende mucho del estado en el que estemos y del nivel socioeconómico que esté manejando. Y sinceramente, pues ni hablar también de diferentes tipos de precios y calidades sobre cada uno de los si servicios. vamos al tema como tú lo platicas, donde hay zonas donde no está bien, está muy bajo el salario, muchas personas deciden emigrar a otro país, por ejemplo en este caso Estados Unidos, para intentar buscar una mejor calidad de vida, buscar más salario, o incluso en el mismo norte, ¿no? En Tijuana, porque se supone que el salario mínimo en el norte es un poco más elevado, ¿no? que aquí. Entonces muchas personas hacen esto, pero si nos vamos a una situación actual, por ejemplo lo que está pasando con Estados Unidos y México, pues se está obligando a que por ejemplo Estados Unidos, estos de la CIE, ¿no? Creo que se llaman el ICE. Está empezando a sacar inmigrantes, ¿no? Bueno, no está empezando, pero llevan un ratito y o sea, pero decidieron por ejemplo, tomar una están acción buscando, más. están buscando, ¿no? Más brusca. Se están cazando y viendo si hay, ¿no? Entonces, para estas personas, no sobre todo también la parte de que si eres inmigrante en otro país, pues te estén buscando y tú tratando de conseguir dinero, entonces es mucho más estrés, ¿no? Sinceramente, yo tengo que comentar algo aquí, que es que no soy una persona con un gran manejo capital, tengo un dinero bastante importante, pero en un futuro sí me interesaría saber qué puedo hacer para ayudar. Porque la verdad yo ya estoy cansado de trabajar, esa es una. yo ya me quiero retirar. Ya juego que hay días que estoy muy cansado. Y yo me encantaría saber cómo ayudar. Yo más que nada yo me quiero retirar de la radio. Yo con mi pareja, que estamos pensando en eso de que yo me quiero retirar. Quiero pedir un préstamo y quiero vivir sobre eso, sobre la granja. Que es un ejido, que eso es otra cosa. Pero al final del día... Ay, no, ¿qué les digo? Al final del día, como personas, como jóvenes, es nuestro deber impulsar a la sociedad. Porque sinceramente somos el futuro, eso es más que nada. Los problemas que estamos viendo ahorita tenemos que ver cómo solucionarlos en un futuro. Y yo de verdad espero que en algún momento salga alguien que diga yo quiero hacer un cambio y que tenga una buena idea y con que tenga el valor para afrontar las diversidades. Creo que va a ser muy interesante ver quién sea esta persona y yo con todo gusto quiero apoyarla. Porque yo quiero ver un cambio, no tanto para mí, que sinceramente ya digo que estoy muy cansado, yo quiero ver un cambio para mis hijos. Porque yo sé que no puedo trabajar para mí. Al final del día, nuestra sociedad mexicana está muy decaída como para decir que quiero trabajar para mí. Yo sé que todo lo que tenga van a ser para mis hijos, incluso a mi corta edad. Yo sé que van a tener, si yo tengo dificultades, ellos se van a pasar peor que yo. No quiero ni imaginarme lo que tengan que hacer con sus escuelas, lo que tengan que pagar de medicina. Y eso sí los llego a tener, que es lo que quiero, pero no sé si el día de mañana el costo de tener un hijo sea muy elevado, más elevado de lo que es ¿No de lo ahorita. que ya está ahorita?
No, pues estamos hablando de que yo acogí a un niño hace 5 años y mantenerlo de por sí es una tarea bastante, pues, complicada. Digo, al final del día, pues fue una adversidad bastante importante, pero sí descubrí que ya no trabajo para mí. Al final del día, la sociedad está muy mal. Pues ya casi más bien se nos acabó el tiempo. Quedemos con las siguientes reflexiones, pues. Y pues quiero que todos los que nos están escuchando, viendo a través de Frecuencia Lince y a través del TikTok, pues queremos exactamente que se queden con la siguiente reflexión. En donde pues al final de cuentas, pues todo esto pues nos lleva a entender, a comprender que debe de haber cambios en cuanto a cómo se debe de llevar a cabo pues las jornadas laborales, y que a veces el agotamiento extremo pues no es lo normal. Que todos estén cansados tampoco es lo correcto. Que todos soporten no significa que todos lo debamos de hacer. Y también hay que entender que aunque nos sintamos cansados, eso no quiere decir que estamos fallando. Estamos respondiendo a un entorno que está exigiendo demasiado. Y pues eso también tiene solución. Y pues estamos viendo que actualmente pues esta reforma de carácter laboral pues va a empezarse a aplicar a partir del siguiente año, 2027. Y paulatinamente va a ir bajando. Me parece que pierdes 2 horas o era de una. Creo que las van a ir bajando de 2 en 2. ¿No? Sí. Y pues esto fue el Búho. Y pues les agradezco muchísimo que nos hayan escuchado, visualizado a través de TikTok, a través de radio, de Frecuencia Lince. y pues este programa especial realizado para el Búho de la Universidad del Valle de México, Campus Coyoacán, proyecto académico del Departamento de la Dirección Académica de Licenciatura y de la Coordinación de Derecho, en asociación con el área académica de Multimedia, pues participamos Dian París Palacios, Guillermo Navo García, Gerardo Julián Loaiza Volante. todos ellos en la locución y en los controles técnicos, el doctor Samuel Hernández Corona, y en la producción Benjamín Flor Rodríguez. Aquí por Frecuencia Lince. Acta non verbe, que pasen un excelente jueves. ¿Ya está practicando, compañero Memo?